Bueno, ¿cuántos saben que esta semana le llaman la semana de la qué? La semana de la qué? De la pasión de Cristo, la semana de la Pascua. Y vamos a reflexionar en algo que Dios puso en mi corazón. Voy a hablar de la cruz. Digan conmigo, en la cruz. Una vez más, digan conmigo, en la cruz. Estamos en esta semana tan especial para pensar, para reflexionar y para adorar a Jesús. Yo sé que la sociedad hoy en día nos dice que amor tiene forma de corazón, pero amor tiene forma de cruz, no de corazón. Amor de Dios. La sociedad nos dice eso. La cruz de Jesús es la mayor expresión de amor en la historia del universo y en la historia de mi vida y en la historia de tu vida. La muerte de Jesús es un regalo de Dios, un sacrificio que transforma mi interior, condiciona mi presente y cambia y mejora nuestro futuro. Digan conmigo, la cruz. Y no solo lo condiciona aquí en la tierra, sino de manera eterna. Yo me pregunto, y lo vamos a ver, ¿por qué la cruz? ¿Qué significado tiene la cruz? ¿De qué se trata? ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Y por quién lo hizo? Bueno, para entender bien esto, la Pascua, me gusta mucho la palabra en inglés Pascua, es Passover. Tiene mayor significado. Passover viene de la palabra pasar de largo, saltar, brincar, pasar de largo, Passover. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Bueno, se recuerda en la Pascua judía o el Pesat, como le llaman los judíos. Recordamos la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cuando el ángel de la muerte con una espada se paseaba. Y ellos tenían que poner en sus puertas una señal de sangre para que la muerte no alcanzase sus hijos. Entonces pasaba el ángel, veía la mancha de sangre, entonces ¿qué hacía? No podía penetrar, no podía entrar a esa casa. Entonces ¿qué hacía el ángel? Pass over, pasar de largo. Se iba de paso, saltaba, no podía penetrar. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? El mejor blindaje, el mejor chaleco que tenemos hoy en día, cada uno de nosotros, es el poder de la sangre de Cristo Jesús. Eres intocable con el poder de la sangre de Jesús. Yo de pequeño mi mamá siempre me decía, te cubro con la sangre de Cristo. Y tantos accidentes. Usted sabe, ya crece uno por allá, carro, alcohólico, un secuestrador, porque hay poder en la sangre de Cristo. Yo cubro a todos ustedes con el poder de la sangre de Jesús. Y si tú no crees en eso, cómprate un perro. Pero digan conmigo, hay poder en la sangre de Jesús. Y no es casualidad que Jesús haya muerto cuando las familias hebreas separaban un día para hacer un sacrificio. Y recordar que fueron liberados de la muerte a través del sacrificio. Por eso hay un montón de profecías del hecho de Jesús. Por ejemplo, Juan 1:29 dice, Juan el Bautista vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio venir, aquí ya Jesús tenía 30 años. Y en este momento Juan el Bautista le dijo, el tiempo de carpintería se terminó. El tiempo de aserrín se terminó. El tiempo del cepillo se terminó. El tiempo del formón se terminó.
Ahora viene un tiempo en la vida de Jesús donde iba a ser él su ministerio, sanidad, prodigios y milagros. Por 30 años Jesús no sanó ni un enfermo, no oró por gente, hasta este tiempo, cuando lo vio venir Juan el Bautista y dijo: Él es el Cordero de Dios. Y se acabó su tiempo de aserrín. Yo creo en mi espíritu que muchos de ustedes, el tiempo de oler aserrín se te va a acabar hoy este día. El tiempo de estar en la carpintería se va a terminar. Y Dios te va a llevar y te va a usar en otro nivel, en otra manera, en otra forma, con nuevas fuerzas. Pero profetizo sobre ti que tu tiempo de aserrín se termina ahora, porque hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Por eso Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta profecía Juan sumó 28 profecías que sucedieron en Génesis, Salmos, Isaías sobre esto. La cruz es un puente entre Dios y nosotros, y la libertad que Él quiere darnos. Es un superabundante poema de justicia y de gracia. ¡Qué gran regalo! Es que alguien pague por mis malas consecuencias, y que tú y yo deberíamos de pagar, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. La cruz es un simbolismo que primero significaba vergüenza, condenación, pero a partir de Jesús, la cruz significa cancelación de la vergüenza, cancelación de la condenación, cancelación de la culpa y sanidad para el enfermo. La cruz establece una conexión vertical entre mis necesidades del alma y el cielo. La cruz nos conecta y nos reconcilia de una gran manera a todos los que somos beneficiados. Leamos lo que dice Marcos capítulo 15, del 22 en adelante. Luego llevaron a un lugar llamado Gólgota a Jesús, que se traduce lugar de la calavera. ¿Por qué le llaman a este lugar de la calavera? Yo estuve parado en el lugar de la calavera, como de aquí al parking de ahí afuera. Yo fui a la Tierra Santa y nos dijeron: mira, ahí está el Gólgota y ahí está el lugar de la calavera. Se dice así porque es un cerro, es una montaña que tiene forma de calavera. Por eso le dicen el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Se lo tomó o no se lo tomó? No se lo tomó. ¿Sabes por qué? Hago un paréntesis. La mirra se trataba de un sedativo, era un sedante para el dolor del que estaba sufriendo. Y Jesús no lo quiso tomar. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. ¿Qué horas serían hoy en día? Las 3 de la tarde. Digan conmigo, las 3 de la tarde. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el título estaba escrito de su causa, era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él 2 ladrones, uno a su derecha, el otro ladrón a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
De esta manera, también los principales y sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Y luego dice más adelante: el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mas cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, un eclipse, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen otros teólogos de la Biblia que esa expresión quería decir: Dios mío, ¿por qué nos hemos separado? ¿Por qué nos hemos separado? Y luego dice, y algunos le decían al oírlo: mira, está llamando Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó. ¿Sabe cuál era el velo, verdad? Del tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. No recuerdo cuál era la medida del templo, del velo, pero era grande la medida. Dice la Biblia que se rasgó. Digan conmigo: de arriba, no dice para abajo, dice de arriba abajo. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo tengamos acceso hasta el lugar santísimo, a la presencia del Padre. Antes no podíamos, pero ahora tú y yo, tú puedes entrar hasta donde está tu papá, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y se rasgó el templo en dos, de arriba abajo. Aquí vemos, y me llega la pregunta una vez más: ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué Jesús fue separado de Dios? La razón significa, ¿cuántos casados hay aquí? Tome nota. Que para que haya amor, primero debe haber sacrificio. Para que haya amor, primero debe de haber sacrificio. Por eso Cristo fue a la cruz. Si solamente tendremos emociones románticas, nunca tendremos amor verdadero. Ahí está mi esposa. Vamos a cumplir casi 41 años, ya poquito. Si solamente tuviéramos emociones románticas, pero nunca amor verdadero. Porque para que haya amor, primero debe de haber ¿qué? Sacrificio. Repito, ¿qué significa la cruz? ¿Por qué Jesús, pudiendo ser bajado, no lo hizo? ¿Por qué Jesús, pudiendo absorber un sedativo, no lo hizo? Jesús absorbió más bien el dolor hasta las últimas consecuencias. Él absorbió todo el dolor, a pesar de tener disponible el poder de los ángeles. Castigar a los opositores, decidió no hacerlo. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por su voluntad propia. ¿Por qué sucedió ese instante de separación entre la deidad de Cristo y la deidad del Padre? 4 razones. No se me distraiga y por favor tome nota. Siempre le he dicho lo mismo: por favor tome nota. No se me distraiga y por favor tome nota. 4 razones que arman una simbiosis entre la deidad de Jesús y la deidad del Padre. 4 verdades fundamentales para que la cruz tenga un efecto transformador. Número 1, la primera verdad de la cruz es que Dios te ama de manera singular. Dije singular,
no plural. Dios me ama de manera singular. ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? ¿Cuál es? Está en los estadios. Cuando yo estoy viendo allí los Green Bay Packers contra los Bears, ahí aparece con una pancarta que decía John 3:16. Gente que no ha pisado una iglesia se lo sabe de memoria. Ese es. Porque de tal manera, vamos a leer todos a la de 3, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama de manera singular. Porque aquí está. Y la pregunta es, yo leo Juan 3:16 y la pregunta es, ¿será que lo entendamos? ¿De veras lo estamos entendiendo? Yo me crié de niño en un hogar cristiano y me lo sabía de memoria cuando tenía 5 o 6 años, pero solo de adulto entendí lo que este verso significaba para mí. La pregunta es, ¿qué será más poderoso? ¿Que Dios ama a todos o que te ama a ti de manera personal? ¿Qué es más poderoso? ¿Que ama a todos o que te ama a ti de una manera personal? ¿Qué es más poderoso? Ese es el significado de la cruz. A ti te ama de una manera muy personal, súper personal. Yo siento a Dios aquí. Ya me están dando ganas de predicar. Dios nos ama de una manera personal. ¿Qué será más importante comprender? ¿Que Dios ama a otras personas o que la cruz tuvo una motivación singular que fui yo y que fuiste tú? La cruz tuvo una motivación personal que fuiste tú. That's it. Tú solamente y yo solamente. Eso fue la motivación singular. Para mí es más valioso entender que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí que por ustedes. Entender que la cruz tuvo una razón y que esa razón soy yo, Gamaliel, y que Dios me ama a mí de una manera singular. Está súper bueno. Dios ama a Gamita de una manera singular. Oh my goodness, it's very good. Super good. Di conmigo, Dios me ama de una manera muy singular. Esa es una de las razones de la cruz. Muy singular. Tú eres muy singular, muy particular para Dios. Entonces estábamos ahí adorando y Dios me dijo, no me importan tus errores, tus debilidades. Siempre te he amado, siempre te he protegido, siempre te he cuidado, siempre te he dado fuerzas y nunca desisto en haber escogidote como mi siervo. Nunca. Porque te amo de una manera muy particular. Es lo que Dios me dice que te diga a ti. Dios te ama de una manera muy personal. Como te llames, Dios nos ama de una manera muy singular a cada uno de nosotros. Y qué bueno que te ama a ti, pero también que fui yo. Pero si yo no entiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, la cruz se vacía de su significado real y se torna en una cruz universal. Bueno, alguien me dijo, pastor, suena ambicioso decir que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Sí, pero esto lo dice el Padre
Dios no quiere que ni uno se pierda. Lo dice el Padre. Dejo las 99 y me busco uno. Es algo del Padre. Si yo hubiera sido ese uno, o tú, Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario solamente por uno, solitamente, si se dice así, solitamente, por ti. Por él hubiera muerto. Si tú no hubieras sido el único que necesita salvación, solitamente muere por ti. Eso hace la cruz de Jesús una manera particular, que Dios nos ama particularmente a cada uno de nosotros. Denle un aplauso a Jesucristo por esa manera. Él te ama particularmente a cada uno de nosotros. Es Diego, ¿verdad, hija? ¿Cómo estás, Dieguito? Lo quiero mucho. Luego lo distingo. Lo que significa la cruz es que si nadie más en la historia del universo existiera y tú hubieras sido la única persona que hubieses necesitado a Cristo, varón perfecto, Él hubiera muerto en la cruz del Calvario por ti. Esta es la locura de la cruz. Es la locura de la cruz. La cruz tuvo una razón singular. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas el beneficio de la libertad que produce la sangre de Cristo Jesús. Dios no quiere que tú te pierdas de saber que eres una persona amada por el Dios creador del universo. Y ya les voy a dar un ejemplo de la psicología y la sociología. La psicología y la sociología enseñan que la necesidad básica del ser humano es sentirse amado. Esto es lo que hizo Jesús. Es la necesidad más básica del ser amado, el sentirnos amados. Y qué interesante es que la primera razón de la cruz es porque de tal manera amó Dios al mundo y a ti en particularmente. Dios te ama de una manera singular. Si nadie en el mundo lo hubiese necesitado y tú lo necesitabas, que ese Jesús, varón perfecto, muriera en la cruz, Jesús hubiera muerto solo por ti. Segunda razón. Esto me llega a la segunda razón. ¿Y cuál es la segunda razón? Es que Dios pagó un precio exuberante. Primero, ser amado. Y la segunda es to belong, darte pertenencia. El sentir de pertenecer. Qué terrible es el rechazo, ¿verdad? Cuando sientes que no perteneces a un grupo. Pero Jesús pagó un precio exuberante para darte pertenencia. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya lo demás ya se lo saben de memoria, pero estoy rescatando la primera frase. Habemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio? De la sangre de Cristo Jesús. La primera necesidad básica es, que yo les dije, es el ser amados, pero esta es la segunda necesidad básica, la de pertenecer, ser parte, no sentirse afuera, no sentirse que uno no es parte de algo importante. Qué increíble que la segunda razón de la cruz es que Dios quiere hacerte suyo. Digan conmigo, suyo. Darte la absoluta pertenencia que podamos disfrutar como seres humanos, ser del Señor. Yo le pertenezco a Cristo. Por Shiti Brokoriki. ¿Quién tiene propiedades? ¿Tienes propiedades? ¿Quién no tiene propiedades? ¿Verdad que todos tienen propiedades? Por lo mínimo tus prendas íntimas. Pero esas son tus propiedades. Todos tenemos propiedades. ¿Verdad que sí? Aunque sea eso, y cuando algo es tuyo y te costó caro, ¿qué haces tú?
¿Verdad que lo cuidas? ¿Verdad? ¿Verdad que sí lo cuidas? Cuando yo estaba sacando este tema, me acordé del perrito de mi esposa. Ella al último me lo prestó. Ella le llamaba Prince, yo le llamaba el Chaparrito. Y ese perrito, en los últimos tiempos de su vida, tenía un juguete favorito. Era una calabaza. ¿Y sabe qué hacía? A mí me gustaba hacerlo desatinar con la pumpkin. Y se lo quitaba y el perrito como decía, que échalo es mío. Y el perrito como que defiende lo que era, defendía lo que era suyo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo como siempre llego noche, yo soy de noche, mi esposa es de madrugada. Ella ya a las 9 está con el pico caído. Y llegué una vez de noche y estaba oscuro. ¿Y qué creen que pasó? Pisé el juguete. Y yo no quiero hacerle ruido a mi esposa, porque sabía que el perrito allá estaba arriba con ella. Y pisé el juguete. Y hace el ruido. Y oigo que ahí venía el Chaparrito. ¿A qué? A defender lo que era suyo. Rápido. Venía a cuidar lo que a él le pertenecía. Tenía ese juguete. Y esa noche vino rápido a protegerlo. ¿Y ustedes? Ahorita, esta semana, si estás pasando por un problema, ¿qué crees que hace Dios? Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Cuidado con el que te quiere hacer algo. Como que Dios dice, yo defiendo mi territorio. Por eso a veces cuando hay algo así a mí, Dios me dijo, you quiet, mía es la venganza. La venganza es territorio de Dios. No te defiendas tú, deja a Dios. Entonces Dios defiende lo que es suyo. Tú, belong, le perteneces a Dios. Y Dios te cuida. Si cuida de las aves, también Él cuidará de ti, tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, hasta el final del último día de tu vida. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Esa es otra razón de la cruz. Pertenencia. Di conmigo, yo le pertenezco a Dios. Una vez más, yo le pertenezco a Dios. ¿Ustedes creen que hace Dios? Si el perrito defiende lo que es suyo, ¿te imaginas, Dios? Pero es tu decisión, si has venido por primera vez, aceptarlo a través de la fe. Esta es la segunda razón por la cual Jesús murió en la cruz, para hacerte suyo. Y esto me lleva a la tercera razón, porque no solo quiere hacerme su propiedad, me lleva a la tercera razón. ¿Cuál es? Dios te quiere hacer parte de su familia. Diga conmigo, parte de su familia. Mira lo que dice 1 de Juan 3:1. Miren cuán amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Digan conmigo, hijos de Dios. Y esto nos recuerda también otra gran necesidad humana. Todos queremos ser parte de una familia. Todos. Y si vienes de una familia rota, quebrada, donde hubo alcoholismo, donde hubo abuso emocional, golpes, abuso sexual, lo que sea, todos buscan una familia. Es otra necesidad que tiene el ser humano. Pero cuando tú vienes a Jesús, Él te hace parte de la familia de Él. Y tú eres su hijo. Por eso yo siempre les digo, hola familia de Comunidad Cristiana. Yo los veo como hijos. Por eso a veces digo, oye hija, oye hijo.
Se ve bien y muy natural. Porque somos hermanos, hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto dice la Biblia. Nos recuerda esa necesidad. Todos necesitamos ser parte de una familia. Todos necesitamos evitar el espíritu de orfandad. Hay mucho joven huérfano. Por eso muchos se refugian en el alcohol, en el crack, en el éxtasis, en la cocaína. ¿Por qué? Porque traen un agujero del amor del Padre. Pero cuando venimos a Dios, Él nos acepta como hijos. Dios quiere adoptarte como un hijo suyo. Y este es el efecto de la cruz. Este es el significado de ese símbolo que inicialmente fue horroroso. La cruz significaba muerte, quebranto, dolor, vergüenza, castigo y condenación. Pero en Jesús fue redimido. Porque esto es lo que hace Jesús. Jesús nos liberta de toda esclavitud y nos adopta como sus hijos. Yo sé que para algunos se les hace muy doloroso, ya dije, o nubloso el concepto de papá. Quizás no lo tuvieron o los abandonó o traen recuerdos negativos. Pero Dios no es como tu papá humano, Él es mucho mejor. Si ustedes como padres, dice la Biblia, siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas buenas a los que se los pidan? ¿Cuántos dicen amén? Y este versículo que menciona Jesús me recuerda a mí. Saben que crecí como ustedes muy pobre, la verdad, pobre, lo que es pobre. Y en la Navidad o el Día de Reyes, siempre mi mamá nos daba una cajita. Éramos 4 boys, 4 hombres. Y yo estaba, pero 5 o 6 años, ¿qué me va a dar? Porque oía a los niños afuera con su patín del diablo. Era un patín rojo, no, scooters ahorita son sofisticados, era un patín rojo así. No, hombre, ya el que tenía un patín del diablo era un carrito. Y yo decía, ¿qué va a dar mi mamá? Y como no tenía, ¿qué creen? Agarraba mi cajita y al abrirla, y lo mismo, un calzoncito y unos calcetines. Porque para mi mamá era más importante el calzoncito y los calcetines. Y ya me iba, yo era bolero, lustraba zapatos. Yo comencé a la edad de 7, 8, 9 años. Ahí en la vecindad me iba a la vecindad rica. Ponía el cajoncito, me subía y le timbraba. Había un doctor, nunca se me borra su apellido, el doctor Reza. Me veía por la ventana y él nomás le decía, salían las sirvientas y me traían como 7 pares de zapatos. Y cuando terminaba, una pelota, un carro, muchos dulces. Y llegaba a la casa y cuando mi mamá veía, le decía, ¡ah! Pensaba mi mamá que los regalos eran para ella, del gozo y de alegría que mi mamá sentía. Porque ella no tenía, pero Dios usaba gente. Dios me dice que te digo, a lo mejor tu papá te falló en algo, o a lo mejor eran escasos de algo, pero quiero decirte que si tú siendo malo sabes darle buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más tu papá celestial no te va a dar cosas buenas? Y te va a dar eso que tú necesitas, porque tal vez tu papá o tu mamá no pueden, pero Dios es el dueño de todo. Te puede dar la casa, el carro, las finanzas, el estatus legal. Te puede transformar, te puede cambiar, te puede arrancar el cáncer, porque Dios lo tiene todo. Somos hijos de un Padre rico. Amén. Somos hijos de un Padre rico. Yo me acuerdo que mi madre pues se ponía muy contenta
pensando que a lo mejor a ella le daban esto. Esto me hace pensar de este versículo que Jesús menciona. Dios te ama y quiere que seas parte de su familia, porque Cristo murió en la cruz, no porque estaba ciego a tu pecaminosidad. Cristo murió en la cruz porque su amor sacrificial quiso amarte, transformarte y quiso darte la vida plena aquí en la tierra y también en el cielo. Y esto me lleva a la última y cuarta razón. ¿Cuál es la última y la cuarta razón? Vamos terminando. Es que Dios quiere darte un propósito de redención. No nomás me ama, no nomás me acepta como hijo en la familia de Dios, sino muchos están diciendo, jóvenes, ¿cuál es mi propósito? What is my purpose? Dios te quiere dar propósito. Cuando vienes a Jesús, encuentras tu propósito en Jesús. Dios nos quiere dar un propósito de redención. Y de esto me habla la cruz. Dios te ama de manera personal. Dios te ha comprado un precio muy alto. Dios quiere ser parte de tu familia y tratarte como una hija, una hijita, y a su vez Dios quiere redimir la razón de tu vida. Dios quiere darte una misión y un propósito, y esta misión y propósito tienen que ver con el mensaje de la cruz. Si tú no encuentras tu propósito, lee varias veces el capítulo 1 de Efesios. Es rico. Ahí saqué algún versículo en Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no es que nos va a bendecir, pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndome predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué poderosa escritura! Dios te escogió para que tú puedas ser un artífice de misericordia y gracia para otras personas. Este verso me dice que yo soy bendecido, yo soy escogido, yo soy adoptado, yo soy predestinado. Tú hoy no es tu final. Dios te abrirá una puerta grande para ti. Dios te escogió para que tú puedas ser un facilitador de puentes hacia la vida de otras personas que deben encontrarse también con la cruz de Cristo. Para que tú y yo podamos compartir de esta gracia y misericordia que nos transforma. Yo creo que el escándalo del evangelio es que Dios ama a gente mala. Amar a quien se lo merece, pues eso hago yo y tú. Pero Dios es santo, es diferente y es distinto a nosotros. Repito, Dios es santo, es diferente y es distinto a nosotros. Dios no es como nosotros, que solo ama al que se lo merece. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú y yo, imperfectos, nos podemos encontrar con la gracia, con su amor, con su misericordia y también con su propósito. Y por eso estamos aquí. Por eso Dios te trajo hoy domingo. Porque Dios quiere que te encuentres con la cruz, pero no con una cruz histórica, o no con una cruz con un suceso religioso, sino con una cruz personal, una cruz que tuvo una razón. Es que Dios te conoce a pesar de tus pecados y a pesar de tus debilidades y fracasos. Pero Dios quiere sanar tu pasado. Dios quiere redimir tu presente para transformar tu futuro. Y que tú y yo podamos disfrutar de la vida con Él, con la cual no es una vida de dificultades, que nadie te predique otra cosa. La vida tiene dificultades aunque uno es hijo de Dios. Pero, digan conmigo, pero, si una vida de sentido, si una vida que tengo yo con sentido tiene dificultades, Dios me ofrece una vida de dificultades, pero con un sentido que Dios está conmigo siempre. Él es que me acompaña. Una vida donde siempre sabes que Dios está allí a pesar de las circunstancias. La cruz también significa que tenemos esa misión
Dios te destinó para que seas parte del plan de salvación. Es decir, que otras personas sepan que son amadas, que encuentren pertenencia, que sean parte de la familia y que encuentren la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. La Pascua viene para decirte algo, que Jesús fue al Getsemaní. ¿Cuántos saben qué significa Getsemaní? Getsemaní, ¿qué significa? Prensa de aceite. Allí pisaban las aceitunas con sus pies para producir. Agarraban las aceitunas y las pisaban con los pies para producir aceite para el pueblo y para ungir a los reyes. Jesús fue al monte de los olivos. Yo estuve allí. Estuve en mero lugar donde decían, mira, allí hay olivos de más de 2000 years old. Porque el olivo es un árbol que nunca muere. Este es el tronco, se seca de en medio y se extiende y se vuelve a reproducir. ¿Cuántos han visto un olivo así? Los que son de Michoacán, vaya a Quiroga y vaya a la plaza de Quiroga y ahí están los olivos. Y usted te puede meter en medio. Son de muchos años. Entonces llevaban las aceitunas, las pisaban para sacar aceite, para producir para el pueblo y para ungir a los reyes. Jesús estaba anunciando, voy a pasar por la prensa, voy a pasar por el dolor, voy a pasar por ser pisoteado, porque concibo que hay una esperanza. Yo quiero, yo deseo, yo concibo a miles de personas que sean ungidos con mi espíritu, que puedan disfrutar una vida de pertenencia, una vida de familia y una vida con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Este viernes, el Good Friday, hay una muerte, hay un llanto, hay una separación, hay tinieblas, hay miedo, hay incertidumbre, hay dolor y hay quebranto y hay una cruz. Y hay un sábado silencioso y de tinieblas. Pero llegará el domingo que viene de resurrección, de promesas cumplidas y de tumbas vacías y de una muerte derrotada. Aunque hay muchos viernes de confusión en mi vida y en tu vida, y sábados de tiniebla, de silencio y de drama y de aparente tinieblas, aparente derrota y frustración, quiero decirte que todos tenemos una esperanza. Todos. Que a través de la cruz, diga conmigo, llegará mi domingo de resurrección. Y la sangre será señal de liberación. Y la cruz, en vez de ser un símbolo de condenación y castigo, pasará a ser un símbolo de libertad. Un símbolo de paz. Un símbolo de rescate, de amor, de pertenencia, de familia, de destino, de gloria y de reconciliación. La cruz tiene 4 razones. Dios te ama de una manera singular. Y si nadie en el mundo hubiera necesitado y solo tú, Jesús perfecto murió por ti, singularmente por ti. 2, quiere que pertenezcas, que no te sientas abandonado, que no luches con un sentido de sentirte a no ser parte de. Tú eres parte de Él que te compró, eres propiedad de Dios. Si tú aceptas hoy en este día el regalo por fe, no eres huérfano, no eres huérfana ni abandonada. Dios quiere hacerte parte de la familia, que tú tengas un padre, no como padre humano, sino un papá amoroso y perfecto, y que siempre quiere lo mejor para sus hijos, y que siempre está listo para proveerte y para proteger a su familia. ¿Cuántos hijos abandonados y huérfanos usan toda su vida buscando a su papá biológico? Buscan a su padre porque es una necesidad interior. Todos necesitamos al Padre amoroso que se encarnó en Jesús, y ese no nos va a fallar. Necesitamos al Padre, a su perdón, a su aceptación, a su abrazo, que nos pueda decir: este es mi hijo amado, en quien tengo en él contentamiento. Pónganse de pie. El significado de la cruz es el que Dios quiere darte propósito y una misión. Que tú y yo seamos un puente para que otras personas puedan saber que son amadas,
que son perdonadas, aceptadas, que pertenecen y que también tienen propósito aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.